los motivó, qué impulsó a que jóvenes pues empiecen a hacer estos grupos? Y me parece que es uno de los grupos un poco especial que cambió un poco las cosas, ¿no? ¿Qué los motivó, qué les empujó a organizar y crear Arquidea en ese entonces? Mira, yo creo que fueron dos motivos. Uno era el momento en que vivíamos, ¿no? Un momento muy difícil, ya los años de violencia ya los estábamos viviendo en pleno, ¿no? Estábamos saliendo de la facultad, estamos hablando del año 85, 86, 87. Terrorismo, exactamente. Por supuesto. ¿No? Claro. Entonces había un momento en donde no había acceso a trabajo, no se hacía nada. Las perspectivas, digamos, de salir como alumnos y hacer algo en arquitectura eran prácticamente nulas. Y por otro lado, la situación en que se vivía la Ricardo Palma, en donde estábamos en un periodo nosotros lo llamamos autodidacta, es decir, que teníamos, aparte de Juvenal Baraco, al cual lo respetamos muchísimo y era nuestro maestro, consideramos que él era el único profesor que nos enseñaba algo. El resto teníamos que aprenderlo por nuestra curiosidad personal. Ya. Y nos unimos un grupo que era más amplio que el de Arquidea. Hicimos un periódico mural, escribíamos artículos cada vez que alguien iba afuera o tenía la opción de traer información, la traíamos. Vivíamos en una época sin internet, sin mucho acceso a libros, sin ningún revistas, acceso, ¿no?, a libros y revistas, no llegaba nada, no había librerías de arquitectura. Las revistas las tenían, había prohibición de importación. Entonces las revistas de arquitectura, por ejemplo, tenían que traerlas aeromosas de las aerolíneas y meterla de contrabando. Entonces los libros eran fotocopias donde las fotos se veía una mancha negra. Es una situación muy difícil en donde la única opción era ser proactivo. Autodidacta, ¿no? Autodidacta, proactivo y tomar nosotros mismos en mano nuestro futuro. Y eso desembocó en la creación de Arquidea. Yo creo, para responder primero una cosa que dijiste, que cada vez hay menos maestros, yo creo que no es que cada vez haya menos maestros, sino que cada vez hay más escuelas. Y los buenos maestros siempre han sido pocos, ¿no? Sí. Entonces, yo diría que hay menos maestros en relación a la cantidad de escuelas que se vienen recuperando, ¿no? No porque en absoluto haya menos maestros. Yo creo que siempre siguen habiendo maestros, pero están mucho más diluidos en las escuelas. Y esto, con respecto a Arquidea, yo podría decir que estamos de alguna manera en una situación análoga, en el sentido de que ya hay escuelas en donde realmente no hay maestros, o en donde, si los hay, en donde el alumno no necesariamente puede acceder a la enseñanza de ellos. La otra cosa importante es que el alumno tiene que reconocer en su profesor a un maestro. Y eso se reconoce no por currículum, no por nombre, sino por la calidad de la enseñanza que el alumno reconoce, y por digamos, el carisma que pueda tener, o por la llegada, la llegada que pueda tener a los alumnos. En ese estado de cosas, donde volvemos a tener como nosotros con Arquidea
teníamos, claro, siempre al maestro Juvenal Baraco, pero en el resto no teníamos a nadie. Yo creo que llegamos en un momento en donde el tener maestros dependerá del alumno. O sea, el alumno no puede quedarse pasivo esperando que le toque un maestro, sino que tiene que escoger su maestro. Ese maestro no necesariamente es peruano, no necesariamente está vivo. Está vivo o te enseña, ¿no? Claro. O no necesariamente te enseña. Pero para que sea un maestro, tú tienes que aprender de él. Y para aprender de él, no basta con mirar un video, no basta con mirar sus entrevistas, no con basta saber cuál es su nombre. no basta con saber el claro. nombre, sino que realmente hay que meterse en su obra, a tratar de entender, a tratar de leer sobre él y a realmente entender las razones por las cuales él hizo lo que hizo, ¿no? Y ahí sí yo podría decir que uno siempre puede tener maestros, no esté en las condiciones que esté. O sea, cuando uno es autodidacta, vamos a decir, uno es autodidacta, es decir, elige sus maestros y los estudia y aprende de ellos. Entonces, yo no veo que hayan problemas en eso. O sea, los maestros van cambiando, de repente no te toca un maestro, pero tú lo eliges. Pero sí es indispensable tener maestros. De Juvenal Baraco, tuve un maestro real porque es carne y huesos, pero no fue mi profesor, que fue Enrique Siriani, con el cual trabajé. Es decir, el maestro no necesariamente es tu profesor. Claro. En eso vuelvo a insistir. Enrique Siriani para mí fue un maestro, pero nunca estudié con él. No llevaste un curso, no llevé ningún curso con él, trabajé con él, eso sí, y ahí esa fue la fuente de mi aprendizaje, digamos. Porque también uno puede tener maestros con los cuales uno trabaja. Y ¿no? igual se da el tema, ¿no? Porque, por decir, el mismo arquitecto Siriani dice, maestro es del quien aprendes algo. Claro, por supuesto. Y luego he tenido los grandes maestros que han sido mis maestros, ¿no? Louis Kahn, Álvaro Aalto, Le Corbusier, por supuesto, pero para aprender de ellos no solo estudié su obra, no solo leí sus escritos, sino que visité sus obras, ¿no? Y creo que una cosa muy distinta es, incluso dentro de la obra de un maestro, por ejemplo, si tomamos a Le Corbusier como ejemplo, lo que él escribe es muy distinto a lo que uno puede apreciar de sus obras. Es muy polémico, muy directivo en sus escritos, es superhumano en sus obras, ¿no? Y ahí fue, por ejemplo, en su obra fue un gran aprendizaje, porque mucha de la crítica, de los críticos, además equivocados porque nunca han visto su obra, cuando dicen que Le Corbusier es inhumano, que hizo la casa para habitar, la máquina para habitar, etc. Cuando uno va y ve sus obras, entiende la verdadera noción de la máquina de habitar, claro. a qué se refería, y uno encuentra una humanidad tremenda en sus obras, que quizás no lo tuvo él como personaje, ¿no? Porque todo el mundo dice que él era muy antipático, muy especial, muy difícil, especial, ¿no? Pero esa podríamos llamar inhumanidad que tenía él personalmente como persona, la volcaba toda en sus obras, ¿no? Y si uno no ve sus obras no puede entender eso, ¿no? Igual con Louis Kahn, igual con cualquiera de los arquitectos que uno quiere estudiar, lo primero que tiene que hacer es visitar las obras, ver las obras.
si no tiene la oportunidad de ir al extranjero, pues visitar en el Perú las obras de los arquitectos que consideras buenas. Y además, cuando yo hablo de arquitectos, no son necesariamente arquitectos con nombre, no necesariamente son arquitectos contemporáneos. A mí me encanta y fue un gran maestro el arquitecto que diseñó Puruchuco, que después le metió la mano a Carlos Williams, o Jiménez Borja o quien sea. Y ha ido variando, claro. No importa, lo que importa es que Puruchuco es un ejemplo de la arquitectura. Los arqueólogos, por supuesto, dirán que no se respetó, no se siguieron las pautas de reconstrucción, que es una invención de los arquitectos, pero yo lo que veo es que esos mismos arquitectos nunca pudieron hacer una obra de tanta calidad como lo que hizo Puruchuco. Y no me importa el grado de intervención de ellos en la obra de Puruchuco, lo que me importa es que es una obra maestra, de la cual yo puedo aprender, ¿no? Entonces, y así y todo, hay obras, la casa del Inca de Garcilaso en Cusco, bueno, podría pasarme la vida. Masuré, entre los más contemporáneos, pero digamos, hay un sinnúmero de enseñanzas que podemos adquirir de maestros de los cuales o conocemos el nombre, como Masuré, Soyer, Siriani, etc., o no los conocemos, pero no importa, claro. ¿no? La instalación del territorio de Machu Picchu, de las Salinas de Maras, podemos aprender muchísimas, no sabemos quiénes fueron los arquitectos, pero podemos aprender de ellos, ¿no? Entonces, todos ellos son los maestros, o pueden ser los maestros, tenemos que elegirlos, estudiarlos a fondo y aprender, sacar algo que nos permita hacer proyectos. Y ahí es también la otra cosa que digo yo, es que un maestro es el que te permite hacer proyectos, no el que te enseña historia, no el que te enseña cosas que son de repente periféricas al proyecto, pero que no te sirven para hacer proyectos. Yo creo que hay 3 puntos importantes. El primero, que es este último que has dicho, sobre el estar preparado. El estar preparado es, digamos, el saber encontrar las oportunidades cuando se te presentan y estar dispuestos a tomarlas y a dar todo por ellas. Uno muchas veces no sabe cuáles son las verdaderas oportunidades o no, pero las oportunidades empiezan por el diseño de un baño encargado por el tío, o el arreglo de una vereda para el vecino. Sí. ¿Okay? Las oportunidades no llegan, nunca llegan cuando alguien te pide hacer el lugar de la memoria. Eso es imposible. Yo empecé con Javier Artadi, nuestro primer trabajo fue tomándonos un helado en el 4D y comenzar a reflexionar sobre el espacio y ver al dueño que nos servía el helado y de decirle, oye, pero esto lo podríamos arreglar, lo podríamos mejorar, ¿qué te parece si te presentamos un proyecto? Ese fue nuestro primer trabajo. Entonces, eso lleva a la segunda reflexión, y es que lo que dices tú de los reconocimientos que Sandra y yo hemos tenido y que otros arquitectos también están teniendo, con premios internacionales, etc. Eso
lógicamente está posicionando a la arquitectura peruana en el extranjero, está posicionando a la calidad arquitectónica dentro del el ámbito nacional, digamos, pero esa es una parte muy pequeña del quehacer arquitectónico. Es decir, yo creo que el estudiante de hoy no puede esperar hacer lo mismo que nosotros. Hoy en día, nosotros, por ejemplo, hemos tenido una gran suerte de prácticamente no tener que salir a buscar clientes y de hacer lo que hemos hecho. Esa es una suerte. En el futuro cada vez va a ser más difícil un patrón tradicional como el nuestro, en donde es una oficina que recibe a clientes, que hace un proyecto a base de un encargo. La arquitectura por encargo va a ser cada vez más rara. Va a ir desapareciendo. Va a ir desapareciendo. No es que desaparezca, cada vez hay más arquitectos. La arquitectura por encargo no se va a multiplicar al mismo paso que se multiplican los arquitectos. Entonces, en ese sentido se va a ir reduciendo. Y por lo cual el arquitecto joven, el arquitecto que recién sale, no tiene que esperar. O sea, no puede confiar que eso es una receta para el éxito. Tiene que ser consciente de que hay otras maneras de ser arquitecto, de que hay otros escenarios donde los cuales puede ejercer la arquitectura. Y eso es muy importante, y eso yo lo he siempre empujado en mi enseñanza en la Universidad Católica, y es que el nuevo arquitecto tiene que aprender a reconocer oportunidades para la arquitectura ahí donde nadie sabe que puede existir un arquitecto. Metiéndose en los ministerios, trabajando con las comunidades, yendo a ver a las distintas asociaciones, ir a proponer proyectos ahí donde ya sea organizaciones locales, gobiernos locales, centros comunales, cosas, todo eso. O privados, nunca han pensado que pueda existir un arquitecto. Hay muchas cosas que se piensa son dominios de los ingenieros, pero por citar algo, hay hoy en día en el mundo las hidroeléctricas las hacen arquitectos, no ingenieros. Por supuesto, en grupos multidisciplinarios con ingenieros, claro, pero participan arquitectos. Para hacer un puente, los concursos en Europa son concursos de arquitectura, no de ingeniería. Entonces, y hablo de grandes cosas, pero por ejemplo, trabajar con las comunidades para convertir un terral en un parque, para arreglar veredas, para hacer más humanas las ciudades, esa es labor del arquitecto, y nadie te va a llamar para hacer eso. Pero sí es la labor de los arquitectos hoy en día meternos ahí y hacer arquitectura ahí donde nadie piensa que debería haber un arquitecto o que podría haber un arquitecto. Y ese es el gran futuro del Perú, porque hoy en día el Perú o los peruanos tienen un poder de adquisición mucho mayor y pueden invertir en cosas que en nuestra época, en los años 80, eran inimaginables de hacer. Pero la única dificultad es que esa gente que tiene ese dinero no sabe que puede recurrir a un arquitecto para hacerlos. Y muchas veces no sabe ni siquiera que ciertas cosas se podrían hacer. Sí. Y es la labor de los jóvenes arquitectos hacer ver que hay unas necesidades que pueden ser respondidas de manera con calidad y pertinencia por un arquitecto, y el arquitecto puede convertirse en un gestor hoy en día. Yo creo que el futuro de la arquitectura es en el cual el arquitecto se vuelve el gestor, no solo el diseñador. Y en eso todas las escuelas
deberían de poner el énfasis. De poner el énfasis, de entrenar a los estudiantes a ser también gestores, pero no gestores inmobiliarios, gestores sociales también. Y si estas escuelas no lo hacen, pues uno empezar a hacerlo en esta tarea media autodidacta que tenemos los arquitectos. Mira, yo creo que los que dicen que hay arquitectos de élite a los cuales les dejan hacer todo y que tienen clientes millonarios, es gente que nunca ha hecho un proyecto y que no sabe cómo se gesta un proyecto. Yo tengo una conferencia de 2 horas preparada que he dado en la Universidad de Lima, en la UPC y en la Católica hace mucho tiempo, solo con proyectos fallidos. Y no fallidos porque no gané el concurso, fallidos en donde llegué a construir el edificio en casco y al final se termina demoliendo y arrasando todo a cero y no volviendo a construirlo. La arquitectura, o sea, es mentira que hay arquitectos omnipresentes o omnipotentes que pueden hacer cosas, porque la arquitectura depende de un presupuesto, digamos, primero de una necesidad, luego de un presupuesto y luego de un cliente, sea cual sea el Estado, privado, lo que sea, corporativo, lo que sea. Esas 3 variables son las que dictan qué cosa es lo que se va a hacer. El arquitecto es el que puede influenciar sobre cómo se va a hacer. El cómo, ¿no? El cómo, o sea, el qué tiene que existir para que exista el arquitecto. Que hace el cómo, ¿no? El arquitecto es el que hace el cómo. Pero muchas veces hacer el cómo, digamos, la mayoría de veces exige un esfuerzo gigantesco para llegar a hacer ese cómo de calidad. La calidad, el arquitecto es el único que está interesado en darla. Ya hemos dicho que es una actitud muy peruana el vender gato por liebre, ¿no? Es decir, vender algo que cuesta o que vale menos de lo que tú estás diciendo. Yo creo que el arquitecto es el único profesional que vende liebre por gato, ¿no? Sí. Y ese liebre por gato, ese diferencial, está en la calidad de todo lo que no se ve, es decir, la luz, la calidad de vida, etcétera, que no se puede medir. Entonces, eso demanda un esfuerzo enorme. En el lugar de la memoria, como dices tú, nosotros no podíamos conseguir que la empresa constructora, porque no le interesaba, hiciese un proyecto de calidad. Pues nos metimos a trabajar, a conversar todos los días con los obreros para explicarles la importancia que tenía el lugar de la memoria y hacer que ellos diesen lo mejor de sí. Claro. Incluso ocultándole cosas a sus patrones para tratar de que el resultado fuese el mejor posible. Entonces es un trabajo perseverante, constante de lucha, y no hay nadie que te dé carta blanca. Y si alguna vez te toca a un rico, como dicen que nosotros tenemos todos nuestros clientes ricos, no saben porque nunca han hecho un proyecto, pero el rico es el peor cliente de todos. Sí. Por algo es rico, porque no gasta. Y trabajar para ricos es lo peor que puede hacer un arquitecto, porque es donde más limitaciones va a tener uno. Porque nuevamente, por algo se es rico. Entonces,
la enseñanza es que los estudiantes tienen que saber que no porque un arquitecto tiene mucho trabajo, le han publicado mucho, ha ganado premios, es un arquitecto privilegiado. Para nada. Eso ha sido ganado a punta de trabajo, esfuerzo, convencimiento, sacrificios, etc. Lo que sí es importante es saber que esos premios, esos trabajos no se pueden obtener sin una perseverancia absoluta, o sea, levantarse después de que te caes cada vez y levantarse con más ganas, que eso no se puede obtener sin una labor pedagógica que uno tiene que hacer con cada cliente, cualquiera vez que este fuere, y que esto no se logra sin un esfuerzo enorme. Sí, sí, sí. Sin esfuerzo no se obtiene nada. Y que todos estos proyectos que ven, por ejemplo, en nosotros, que son publicados, es el 1% de todos los proyectos que hemos hecho. Todos los demás se cayeron, todos los demás se quedaron a la mitad, todos los demás hicimos el trabajo y no nos pagaron, todos los demás propusimos cosas y no nos las aceptaron, todos los demás tuvieron miles de problemas. Entonces no hay que pensar que hay arquitectos que tienen menos problemas que otros, sino yo creo que si llegan al final es porque hemos hecho un trabajo perseverante, que además la perseverancia no tiene nada que ver con la calidad. Sí, es cierto. Que es un trabajo perseverante, que es una búsqueda de calidad y es una labor de convencimiento hacia los gestores o los actores que permiten que esos proyectos se hagan.